Bueno, mi hermano Carlos, bendiciones. Y bueno, mi hermano Jonathan, ahora sí, cargó, ya estamos listos. Entonces, para iniciar nuestro, nuestro conversatorio, nuestra clase de filología. Y hermanos, bendiciones para todos y bienvenidos en el nombre de Jesús. Todos estos ministros. Bueno, hermanos, Dios le bendiga a todos los pastores y líderes de los estudiantes bíblicos. En el día de hoy, por la gracia del Señor Jesucristo, vamos a iniciar un estudio filológico. Para las personas que no saben qué es la filología, es una ciencia que estudia la parte lingüística de un idioma. En este caso, como estamos hablando de la Biblia, sería el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, el tema de hoy es la angelología desde el punto de vista de la filología. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, la angelología desde el punto de vista de la filología. Bueno, como pueden observar en la imagen, aquí tenemos un texto bíblico y aquí puse unas imágenes como representación de lo que vamos a hablar. Colosenses capítulo 2 versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, hermano Licede, ya le digo, cuando digo que pase la diapositiva, retrocédame la diapositiva, la primera diapositiva. La diapositiva ahí. Yo le digo cuando pase de diapositiva. Bueno, recordemos que el término de la angelología pues se ha tomado como una ciencia de estudio bíblico, donde varias personas a través de la historia, en especial en el siglo III, se empezó por primera vez a estudiar la angelología. Ya del siglo III hasta el siglo XXI es un material que ha venido con mucha trayectoria, se ha estructurado fuertemente. Y vamos a mirar también a través de las escrituras que dice la Biblia y también la parte histórica y filosófica de este tema. Ya en la época de Pablo hubieron personas que adoraban, le rendían culto a los ángeles. Recordemos también de que los fariseos, pues ellos creían que existían los espíritus y los ángeles, y los saduceos pues se oponían a esa creencia. Entonces vemos que estas personas pues empezaron a rendirle culto a estos seres angelicales, a estos seres espirituales, y algunos de ellos pues tienen nombre. Entonces vamos a estudiar a través de la Biblia, pero le vamos a dar un enfoque de la filología bíblica, es decir, vamos a de los nombres de estos seres angelicales, y a través de este hermoso estudio pues, espero que sea de gran bendición para ustedes. Pues vamos a la temática. La siguiente diapositiva. Bueno, el primer objetivo es analizar las creencias filosóficas de los ángeles. Ese va a ser nuestro primer objetivo. Vamos a mirar de dónde surgió las creencias filosóficas de los ángeles. Aquí vamos a estudiar un tema específico, ya que este tema es bastante amplio, pero vamos a hablar el análisis filosófico, pero la parte jerárquica, de la jerarquía de los ángeles. Nuestro segundo objetivo es explicar, según la Biblia, si los ángeles tienen jerarquías. Y tercero, conocer los significados bíblicos de cada palabra. En este caso, que es un serafín, que es un querubín, que es un arcángel, que es un ángel, y sucesivamente. Entonces vamos a mirar el primer tema. Vamos con la siguiente diapositiva. Y la mano dice, aquí está. La creencia filosófica de los ángeles. Aquí hice una pregunta que vamos a concretar esta temática. Como les repito, es
un tema bastante amplio, pero vamos a reducirlo, hacerlo más chiquito. En este caso vamos a hablar sobre la jerarquía angelical. Aquí surge una pregunta: ¿quién dividió en jerarquía a los ángeles? Es una pregunta que nos vamos a hacer. Bueno, la división jerárquica de los ángeles, aquí tenemos a un hombre llamado Dionisio, pseudo Dionisio. Es un filósofo cristiano. Él se convirtió al cristianismo. Algunos dicen que este Dionisio también se le conoce como el Areópago, que fue donde el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, dice que a él lo colocaron sobre un areópago para que hablara y enseñara, predicara lo que él estaba creyendo. Y la persona que se le acercó a Pablo, se dice, según la tradición cristiana, que fue Dionisio. Y este hombre escribió un libro que la palabra pseudo significa místico, anónimo, de Dionisio. Aquí tenemos una referencia. Este filósofo cristiano adoptó el pensamiento neoplatónico en las escrituras y dividió en jerarquía a los ángeles. El primer orden, cómo dividió Dionisio, pseudo Dionisio, en la parte jerárquica de los ángeles? El primer orden, él lo llamó serafines, querubines y tronos. El segundo orden lo llamó autoridad, y entre paréntesis también se le llaman dominios, señoríos, entre paréntesis virtudes, y por último tenemos poderes. Y tenemos un tercer orden que son los principados, arcángeles y ángeles. Dionisio fue el primer cristiano hermano, estamos hablando del siglo V, es decir, un siglo después del debate del Concilio de Nicea, donde se concretó la doctrina de la Trinidad. Un siglo después se empezó a hablar sobre la parte jerárquica de los ángeles. El primero que tocó este tema fue Dionisio, y él lo dividió de 3 órdenes. Estos 3 órdenes, como recordemos las clases anteriores, que hablamos que la traducción filosófica, o la teología filosófica, es aquella teología que primero se define a sí mismo y luego buscas pasajes de las Sagradas Escrituras que afirmen lo que yo estoy creyendo. Entonces Dionisio hizo lo mismo. Él primero dividió en 3 órdenes a los ángeles, y luego empezó a buscar pasajes de las Escrituras que afirmara o creyese en lo que él estaba diciendo. Entonces tenemos a Efesios 1:21. En Efesios 1:21 aquí registra un orden, y este orden que registra Dionisio lo toma como una referencia para hablar de lo que él está organizando. Entonces en este versículo dice así: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí Dionisio dice que se está hablando de un orden. Entonces tenemos los principados, tenemos las autoridades, tenemos el poder y tenemos el señorío. Luego Dionisio empezó a buscar en Colosenses, el otro pasaje bíblico, para él sustentar esta teoría neoplatónica. Colosenses 1:16 dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible. Entonces tenemos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, pueden observar que este hombre no explica o no define el contexto de cada versículo que él está tomando, simplemente lo cita como una referencia para sustentar de que los ángeles tienen jerarquía. Entonces el primer filósofo cristiano, que a esta filosofía cristiana también se le llama teología mística. A esta teología mística o esta filosofía fue adoptado por primera vez, fue Dionisio, pseudo Dionisio. Al final de esta clase, hermano, yo le estaré facilitando el material de Dionisio. Eso es un libro que tiene 253 páginas. Yo se lo voy a facilitar, y también le voy a facilitar el libro de Enoc, que también vamos a mencionarlo en algunas diapositivas. Vamos a mencionar el libro de Enoc, que también se lo voy a pasar al final de esta clase. Entonces vamos con la siguiente diapositiva.
aquí tenemos otra jerarquía angelical. Es decir, el pionero fue Pseudo Dionisio. Fue el primero que empezó a hablar jerárquicamente de estos tres rangos angelicales. Ya miren, entonces vamos a mirar que existieron otras jerarquías angelicales, pero estos temas angelicales jerárquicos pues no cogieron tanta fuerza como que cogió el Pseudo Dionisio. Entonces tenemos el Clemente de Roma del siglo I, dividió a los ángeles en 11 coros. Ahorita vamos a mirar de qué manera estaban organizados. Ambrosio del siglo IV lo dividió en 9 coros. Jerónimo, recuerdo cuando hablamos de la Vulgata latina, también San Jerónimo también tuvo una influencia filosófica en las Sagradas Escrituras del siglo IV. Este hombre dividió los ángeles en 7 coros. Tomás de Aquino, que ya estamos hablando del siglo III, XIII, lo dividió en 9 coros. Y por último tenemos Dante Alighieri del siglo IV, 9 coros. Este Dante tiene una obra llamada la Comedia, la Divina Comedia. En esta obra, o en esta poesía de la Divina Comedia, él habla de 9 jerarquías angelicales, que también se le conoce como 9 coros. Es decir, miren que hermano, que esta temática angelical es lo que estamos viendo y observando, que ya desde el primer siglo ya se empezaron a tocar la temática. Pero mire que el Pseudo Dionisio, estamos hablando del siglo V, ya en el siglo I, ya en el siglo IV, ya se empezaron a hablar de la parte jerárquica, pero Dionisio fue el primero que estructuró mal la temática. Podemos decir que fue un hombre que se dedicó a estructurar, a analizar, a montar su doctrina para que tomara forma. Ya los de Tomás de Aquino, que podríamos decir que en el siglo III fue donde surgió por primera vez el estudio de la angelología. Es decir, ya del siglo XIII en adelante, hasta el siglo XXI, ya esta temática se empezó a estructurar hasta el sol de hoy. Entonces vamos a mirar los puntos de vista jerárquicos, porque se dice que hay 7, porque se dice que hay 9, porque se dice que hay 3, 4, 11. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos, en la diapositiva tenemos la jerarquía angelical de 9, es decir, la que habló San Jerónimo, también la que habló Dante, la que habló Tomás de Aquino. Entonces vamos a mirar de qué manera están divididas estas jerarquías. Entonces, en el primer rango tenemos los serafines, en el segundo rango tenemos los querubines, luego vienen los tronos, luego vienen las autoridades, luego vienen los señoríos, los poderes, principados, arcángeles y ángeles. Esta fue la demostración que dio Tomás de Aquino. También fue la que tomó Dionisio, Pseudo Dionisio, y los demás cristianos en adelante, los cristianos filosóficos, porque este es un tema de filosofía, no es un tema 100% bíblico, sino que son temas filosóficos. Es decir, el análisis o la parte jerárquica de dividir a los ángeles de estos rangos es para mostrar el neoplatonismo. ¿En qué consiste la teoría neoplatónica? Donde dice que lo mismo que hay en la tierra es lo mismo que hay en el cielo. Es decir, que el cielo es un reflejo de lo que es en la tierra. Si en la tierra hay poderes, hay gobernantes, hay alcaldes, hay presidentes, hay tronos, hay principados, también de la misma manera en el sentido, en el área espiritual, también hay estos seres. Entonces, el primero que empezó a hablar de estos seres fue Platón. Pero Dionisio lo que hizo es que adaptó la teoría platónica y la plasmó en las Sagradas Escrituras, ya que en la Biblia sí se mencionan estas palabras, pero no con un enfoque filosófico. Luego de esta jerarquía de 9 surgió la jerarquía de 7, es decir, ya no son 9 sino 7. Son los mismos pero con una nueva adaptación. Entonces, en el primer rango tenemos los serafines, los querubines, las potestades son los mismos señoríos. Es decir, ya no se está hablando de dos rangos jerárquicos, sino que es el mismo orden jerárquico. La potestad y los señoríos es el mismo.
Los poderes y los tronos son lo mismo. Los principados y las autoridades son lo mismo. Y por último tenemos los arcángeles y ángeles. Esta división de 7 también fue utilizada por algunos filósofos cristianos. La adoptaron de esta manera para representar el número de Dios. Ya sabemos que el número de Dios son 7. Ahorita vamos a mirar que esta jerarquía fue tomada del libro de Enoch, que este libro de Enoch fue escrito en el año 200 a.C. en un lenguaje griego y luego fue traducido al latín, donde tuvo su mayor influencia en la teología cristiana, en especial la angelología. Y la última jerarquía que tenemos, que es la jerarquía de 4, que es la que en el siglo XXI es la que más se ha adaptado, la que más ha cogido más fuerza y es la que más se ha enseñado en todo el campo religioso, no solamente en nuestra iglesia, sino en otras denominaciones, incluso incluyendo a la iglesia católica. También ha tomado esta nueva adaptación, la jerarquía angelical de 4. Son los mismos, pero ya con otros enfoques diferentes. Entonces tenemos los serafines, tenemos los querubines, tenemos los arcángeles, también se le llama ofanín, y por último tenemos los ángeles. Entonces vamos a mirar que esta adaptación de 4 es la que actualmente y es la que vamos a enfatizar. Entonces vamos a ir concluyendo. Vamos concluyendo que todo este tema de la jerarquía angelical inició por Dionisio. Fue estructurado. Clemente de Roma dio sus primeros aportes. San Jerónimo dio sus primeros aportes, pero fue Dionisio que concretó, que tomó la teoría, la filosofía platónica y la plasma en las Sagradas Escrituras, y ahí da origen de la parte jerárquica de los ángeles. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a mirar cómo quedó estructurado la jerarquía de 4. Entonces los serafines son los mismos principados y son los mismos tronos. Esto lo que estoy hablando, hermano, no quiere decir que esto sea así. Estoy diciendo cómo quedó estructurado la parte jerárquica de 4 de los ángeles según los estudiosos de la doctrina angelología. Los querubines, que también se le llaman autoridades, que también tienen el otro nombre de niños. Los arcángeles, que se le dan un nombre ofanín, que son los poderes, los poderíos y los principados. Este es un punto de vista filosófico, espero que no me malinterpreten lo que estoy diciendo. Simplemente así quedó esta doctrina de la angelología. Cualquiera persona que estudie angelología va a llegar a esta jerarquía angelical que se concretó filosóficamente de esta manera. Cualquier área, cualquier estudioso que quiera estudiar esta temática, esto es lo que se va a exponer. Y por último tenemos los ángeles, que se le llaman los malachim, que son los señoríos y son las potestades. Mira que están tomando un versículo de la Biblia, es decir, que ya no se habla de 9, ya no se habla de 7, ya se habla de 4. Y vamos a mirar por qué se concluyó a este orden de 4 y qué significa la palabra ofanín, qué significa la palabra malachim, porque son dos palabras que quizá para muchos son dos palabras nuevas. Los serafines y los querubines sí ya tenemos conocimiento, pero no sé qué será un ofanín, no sé qué será un malachim. Esta es la estructura filosófica que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Como pueden observar, aquí siempre hay como un desequilibrio escritural, porque en Efesios 1:21 dice que los principados son los serafines, pero en Colosenses ya no se habla que los serafines no son los principados, que ya los principados son los arcángeles o los ofanines. Entonces mire que aquí vemos un desencaje bíblico con respecto a esta organización jerárquica. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Entonces vamos a definir de dónde surgieron estas palabras. Vamos con la palabra arcángel y la palabra ofanín. Dice, alrededor de ella habían serafines, querubines y ofanines.
Estos son los que no duermen y vigilan el trono de su gloria. Estoy citando, hermano, un versículo del libro de Enoc, capítulo 71, versículo 7. Al final de esta clase estaré mandando este material, este libro de Enoc, para que ustedes pues revisen en sus casas y hagan un análisis más exhaustivo de lo que estamos viendo acá. Entonces, en el libro de Enoc vemos que hay un orden jerárquico. Se habla de los serafines, los querubines, y hay una nueva palabra que es la palabra ofanine. Es decir, que esta palabra ofanine viene del libro de Enoc. Y vamos a mirar qué significa la palabra ofanim. Recordemos, mis hermanos, pronto la gente que no sabe hebreo, la palabra ofanim, esos símbolos que usted ve ahí y esos punticos arriba de las letras y abajo de los caracteres son las vocales. Y la terminación in en hebreo significa un plural. Es decir, la palabra ofanim significa una pluralidad. Esta palabra en hebreo significa hacer girar o rueda. En el libro de Enoc aparece como uno de los seres angelicales que moviliza el trono de Dios. Es decir, según el libro de Enoc, los ofanines son los ángeles que movilizan o ruedan o hacen girar el trono de Dios. Es decir, que el trono de Dios están los serafines que están sobre encima, están los querubines que están cerca y están los ofanines que son los que se encargan de movilizar el trono de Dios. Vuelvo y le repito, mis hermanos, esto simplemente son creencias filosóficas, porque la Biblia en ningún momento habla de estas cosas, no es la filosofía. Y tenemos la palabra arcángel. Según la jerarquía de 4, dice que los arcángeles y los ofanines son lo mismo. Pero vamos a mirar que según el libro de Enoc, los ofanines no tienen nada que ver con los arcángeles. Entonces vamos a tocar definir los términos. La palabra arcángel es una palabra griega. Está compuesta por dos palabras griegas, la palabra arquí y la palabra ángel. Entonces aquí en griego dice arcángelos. Arcángelos, que se traduce en nuestro idioma como arcángel. Este término griego significa principado y ya hace referencia a un príncipe angelical. En el Antiguo Testamento, se le llama uno de los principales o príncipes. Bueno, no alcanzo a ver más. No alcanzo a ver. Hermano Eliseo, si me puede hacer el favor de ampliarme la diapositiva, que no alcanzo a ver la última palabra. Bueno, no alcanzo a ver, ya lo voy a decir que es lo que dice, que no alcanzo a ver, a apreciar lo que dice ahí. La palabra arcángel, este término en griego significa principado y hace referencia a un príncipe angelical. En el Antiguo Testamento se le llama uno de los principales príncipes o el gran príncipe. Es decir, que un arcángel es un príncipe. Por eso es que esta palabra la encontramos más que todo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no encontramos esta palabra griega. Sí tenemos algunas referencias, ya que en Daniel, en el capítulo 12:1, a Miguel se le conoce como el gran príncipe, es decir, un arcángel. O también en otros pasajes de la Sagrada Escritura también se le llama como uno de los príncipes angelicales, uno de los principales príncipes, que se encuentra en Daniel capítulo 10, versículo 2. ¿Qué podemos decir? Que la palabra arcángel no es un término que se está hablando de una jerarquía, sino más bien una referencia a referirse a un príncipe. Es decir, Miguel era uno de los príncipes que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos príncipes existen? Existen muchos, pero la Biblia no detalla cuántos príncipes tiene Dios. La Biblia no lo detalla, solamente se menciona algunos de ellos. ¿Qué podemos observar aquí con los ofanines y con los arcángeles? En el libro de Enoc, los ofanines transportan el trono de Dios.
Y los arcángeles se le llama como príncipe, es decir, esta referencia se le toma como alguien que lucha, alguien que pelea. Y vemos de que Miguel dice que está a favor del pueblo de Israel y él que pelea por el pueblo de Israel. Recordemos uno de los pasajes de Daniel donde Daniel hace una oración y Dios manda un ángel para que le dé la respuesta y dice que el príncipe de Persia se le opuso por 21 días, no dejó pasar a este mensajero. Entonces Dios ordenó que Miguel fuera para que ayudara a ese ángel. Dice la Biblia que Miguel lo ayudó y así pudo el ángel llegar a dar el mensaje a Daniel. En otros pasajes también encontramos que cuando Josué pasó el río Jordán y antes de la conquista de Jericó, la Biblia dice que se apareció un varón con la espada desenvainada y Josué pensaba que era uno de los enemigos, pero este varón le dijo: no temas, Josué, yo soy un príncipe, soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. No registra su nombre. Algunos pueden decir que era Miguel, pero si la Biblia no dice su nombre, no podemos especular más allá de lo que está escrito. Sabemos que es uno del príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces vemos que en muchos otros pasajes de las Sagradas Escrituras se habla de los arcángeles, pero siempre hace referencia a una persona con máxima autoridad, a una persona que tiene control, dominio sobre otras personas. O sea, aquí no viene el significado figurativo que el apóstol Pablo toma en 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, que dice con voz de trompeta y con voz de arcángel. Es decir, está haciendo referencia a su autoridad, haciendo referencia a que es un príncipe. Entonces mire que según las Sagradas Escrituras, los ofanín y los arcángeles no son lo mismo, pero en la jerarquía filosófica lo toman como si fuesen lo mismo. Entonces ya vemos que la palabra ofanín, disculpe hermano Licede, hacemos retroalimentación, la palabra ofanín se utiliza en el libro de Enoc como una referencia jerárquica de los ángeles. Disculpe hermano Licede, en la siguiente diapositiva vamos a mirar la palabra arcángel según el libro de Enoc. Mire hermano, estoy citando el libro de Enoc, capítulo 20 del 1 al 8. Se habla de 7 arcángeles: Uriel, Rafael, Ranuel, Miguel, Zariel, Gabriel y Remiel. Estos son 7 nombres que registra el libro de Enoc. La Biblia solamente menciona a Miguel y a Gabriel, es decir, según el libro de Enoc, Gabriel es un arcángel, según el libro de Enoc. Y por eso que, bueno, al final de este seminario, pues, vamos a hacer la pregunta, que sea una pregunta que los adventistas a Jesús lo llaman como Miguel, como un arcángel. Ya eso después hablamos sobre esa temática. Entonces en el libro de Enoc dice que Uriel es uno de los santos ángeles llamado el del trueno y el temblor. Ahí viene la palabra Uriel, trueno de Dios. Rafael es otro de los santos ángeles y el de los espíritus de los humanos. Ahí viene la palabra Rafael, significa Dios sana. Renuel, otro de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias, es decir, que significa iluminación de Dios. Miguel, otro de los santos ángeles encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo, por eso significa quien como Dios. Zariel, otro de los santos ángeles encargados de los espíritus, los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Mira hermano, todo esto que estamos observando aquí son filosofías, porque la Biblia sí menciona a Miguel y Gabriel, pero no con ese enfoque que se le está dando, y uno se pone a ver, y esta gente quiénes son, Uriel, quién es Rafael. Incluso uno de los libros apócrifos en Tobías, en el capítulo 2:4 se menciona a Rafael como un arcángel, significa el arcángel que sana. Todo esto, mis hermanos, se ha filtrado en nuestra iglesia. Nosotros muchas veces lo hemos dado como si fuese palabra de Dios. Entonces, mira, estamos mirando de dónde surgen estos nombres y por qué se habla de 7. Entonces, aquí se habla por primera vez, hermano, la jerarquía de 7. Aquí fue donde fue tomado la jerarquía de 7 y también se habla de 7 arcángeles. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a mirar dónde surge la palabra ofanín.
Aquí tenemos Ezequiel capítulo 1, versículo 16. Aquí tenemos el pasaje en hebreo y tenemos aquí lo que está arriba en rojo, la palabra ofanim, hat ofanim, que tiene el artículo. Bueno, aquí tenemos la palabra marret ofanim, umashechet, echet, hat rechich, udemot, hat lerabat, uberreje, ubachachet, kasher, yichechet, hofat, betoch, hofach. Que esto en nuestra traducción dice el aspecto de las ruedas y su hora semejante al color del crisólito. Y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra era como de rueda, en medio de ruedas. Es decir, que la palabra ofanim sí aparece en el texto hebreo, en Ezequiel 1:16, pero no se está refiriendo a un orden jerárquico, sino a las ruedas. Es decir, Ezequiel envió a 4 seres vivientes y estos 4 seres vivientes, el trono de Dios tenía una rueda que se movilizaba de un lugar a otro. Pero no tiene nada que ver aquí el profeta, el sacerdote Ezequiel, que era profeta y era sumo sacerdote. Ezequiel era sumo sacerdote de la familia arónica. Y este profeta sacerdote no está hablando de un orden jerárquico, simplemente de una rueda, para hacerle entender de que el trono de Dios se está movilizando, se está separando del templo donde Salomón edificó ese lugar o esa casa para Dios. Entonces vamos concluyendo, los arcángeles son los príncipes, pero tampoco hace referencia a un orden jerárquico. La Biblia se habla de arcángel, pero no como un orden jerárquico. Y los ofanim, la Biblia sí habla de los ofanim, pero tampoco lo habla como un orden jerárquico, sino como una rueda que moviliza el trono de Dios. Vamos con la siguiente diapositiva. Y vamos a mirar los ángeles, que son los malachim. Aquí tenemos en hebreo, mira que todas las terminaciones, ofanim, malachim, querubín, serafín, siempre va a ser en plural. Entonces tenemos la palabra en hebreo malachim. Esta palabra en hebreo significa mensajero, enviado, maestro, sacerdote, mediador y profeta. Estos significados pues lo he sacado del diccionario de Strong. ¿Qué es un malachim? Es un enviado. ¿Qué es un malachim? Es un mensajero. ¿Qué es un malachim? Es un maestro. Bueno, después del seminario respondo las preguntas, mis hermanos. Tiene que ser una pregunta que es movilizar el trono de Dios, luego al final le respondo. ¿Qué es un malachim? Es un sacerdote. Miren que también a los sacerdotes también se le llama malachim. Por eso viene el libro, uno de los profetas menores, Malaquías. Esta palabra Malaquías viene del hebreo Sefer Malachim, así se dice en hebreo, y pasó a nuestro idioma como Malaquía, es decir, el libro de los mensajeros o el libro de los sacerdotes, ya que este libro de Malaquía fue un libro dirigido a los sacerdotes. Y también significa mediador y también significa profeta. Entonces, mira, hermano, con estos significados ampliamente vemos que la palabra Malachim tiene un despliegue de significado que nosotros lo podemos encontrar a través de la Biblia. Vemos que en la Biblia se emplea este término para referirse a toda la corte angelical y a los profetas y a los sacerdotes. Nosotros leemos, dice que la mujer debe cubrirse su cabello por causa de los ángeles. No se está refiriendo a ángeles espirituales, sino a los maestros, a los pastores, a los que están a cargo de llevar la enseñanza. Y también Apocalipsis, cuando habla de ve y llévale, dile al ángel de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, no se está refiriendo a seres angelicales, sino que se está haciendo referencia al pastor o al maestro, al sacerdote que está a cargo de aquel lugar. La palabra griega, entonces, de malachim, es el griego, angelois, que viene la palabra ángel en nuestro idioma. Vamos a mirar cómo lo percibían los griegos. Esta palabra griega significa mensajero, pastor, enviado, ángel. Este término, cuando aparece en la Biblia, es para hacer referencia al oficio que desempeñan las personas. Es decir, cuando una persona, un rey, le decía, ve, llévame este mensaje a esta ciudad, a eso le llamaba ángeles. A un pastor, es decir, a alguien que enseña, también se le daba el término de ángel.
a un enviado, y también se le aplica a los seres angelicales. Es decir, cuando estos términos aparecen en la Biblia, hermano, muchas veces no se está haciendo referencia a los seres espirituales que nosotros conocemos, sino a oficios de personas, ya sea un sacerdote, ya sea un maestro, un mediador, un profeta, un pastor, y así sucesivamente. Entonces, mire que los ángeles, en hebreo, que es malachim, se está refiriendo, es una palabra que se le aplica a todo. Por ejemplo, un serafín, un ángel, un querubín, un ángel, a un arcángel, todos son ángeles, todos son enviados de Dios, todos son mensajeros de Dios. Es una palabra general, no es una palabra que se está hablando jerárquicamente, que los ángeles son la parte inferior de la jerarquía angelical. No, un ángel es todo, es toda la corte celestial. A toda la corte celestial se le llama ángelos en griego, y si estoy hablando hebreo se le dice malachim. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la palabra serafín. Serafín en nuestro idioma, aquí tenemos la palabra hebrea que es serafín. El término serafín, esta palabra en hebreo significa arder, quemar, bronce, serpiente. Miren, mis hermanos, que en el sentido figurado, ¿cómo así que serafín significa bronce, significa serpiente? Yo había oído, quizá ustedes se hagan las preguntas, la palabra serafín significa arder y quemar, pero hasta ahí, nunca había escuchado bronce o serpiente. Usted lo puede buscar en el diccionario de Strong, eso lo dice el diccionario de Strong. En el sentido literal, es algo que se está ardiendo, es decir, algo que se quema, en este caso en el altar. En el tabernáculo, había dos objetos o dos piezas que estaban escritas. Habían dos piezas que estaban hechas de bronce, que era el altar de bronce y la fuente de bronce. Entonces, primero que significa la palabra arder, que significa arder. Entonces, figurativamente significa serpiente. Figurativamente significa serpiente o veneno. Ya esto en un sentido figurativo. Es decir, que la palabra serafín, bueno, esto es un plural. El singular sería la palabra saraf, que en el sentido figurado significa serpiente o veneno, que ahorita vamos a mirar cómo así significa serpiente y veneno, pero vamos a mirar. Entonces, lo que vio Isaías en sí fue unos seres que estaban ardiendo en llamas. Él no alcanzó a ver su rostro, no alcanzó a ver sus manos, sus pies, porque eran seres que estaban ardiendo en llamas. Y el mismo pasaje bíblico dice que esos seres, uno de los seres cogió una tenaza, un carbón, tomó una tenaza y tocó la boca del profeta. Es decir, que esto significa, hermano, que esa actitud que hizo este serafín solamente lo hacen los sacerdotes, que ellos eran los encargados de tomar las tenazas, los carbones y echar fuera el carbón. Pero mire que este altar que está hablando el profeta Isaías se refiere al altar de bronce, no el altar de incienso que estaba hecho de oro, sino el de bronce. Y tus pecados te son perdonados, es decir, donde se hacían el sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces, ahí es donde vio Isaías a estos seres. Vamos a mirar por qué significa serpiente. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos en hebreo. Aquí vemos también en hebreo Números 21, versículo 6. Y aquí tenemos la palabra, vamos a leer, Vaya Shalach, Adonai, Ba'an Ech, Han-Hashim, Hassan. Y mira que aquí la palabra serafín. Es decir, mira que cuando nosotros leemos hebreo, por eso a los estudiantes bíblicos es muy importante aprender hebreo bíblico, no hebreo conversacional o el hebreo de Israel. Usted aprende el hebreo de Israel, no va a entender lo que dice este pasaje de la Biblia, tienen que hacer un curso de hebreo bíblico. En el texto hebreo tenemos Números 21:6 y dice Hashim, Serafín, que significa, en nuestra traducción se traduce como serpiente
ardientes. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, mire que la traducción, la palabra serafín es traducida como la palabra ardiente, así es traducida en nuestro idioma. Y la palabra Nahat, que aquí estamos en plural, Hanachim, que significa serpiente. Es decir, que si el autor, el traductor hubiese colocado y Jehová envió entre el pueblo serafines, ¿no? Ya como así que Dios envió serafines. Entonces, para que la traducción tenga más sentido, no es una traducción literal, sino una traducción dinámica, que se refirió a una serpiente ardiente, es decir, haciendo referencia al veneno. Cuando estas serpientes mordían al pueblo de Israel, ese veneno producía un calor, un ardor. Ahí viene la palabra arder, hacemos referencia al veneno. Vamos con la siguiente diapositiva y miren lo que sucedió. Aquí tenemos, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Miren que en el hebreo dice, Vayom Adonai el Moshe, Hacer Laha Seraf. Es decir, Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Miren que la palabra serpiente ardiente, en nuestra traducción ya se traduce la palabra Saraf. No tenemos la palabra Nahat, Serafín, que vemos en el número 21.6, sino la palabra Saraf. Esa solita palabra se tradujo como serpiente ardiente. Dice, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido mirará a ella y vivirá. Entonces aquí tenemos la imagen de una serpiente montada en un asta, y la serpiente era de bronce. Es decir, esto nos está recordando, hermano, lo que es un serafín. Por eso que los serafines son seres ardientes, y esos seres ardientes, el símbolo de arder es el símbolo del bronce. Por eso que a esta serpiente se le llamó Nahustán. Nahustán se le dio ese nombre que el pueblo de Israel adoró, y tuvo que Dios levantar un rey para romper esta serpiente en un valle. Y vemos que en el Valle del Rey, entonces vemos que Israel le puso hasta nombre. Y mire, hermano, que no es casualidad, porque todo esto tiene un orden, y todo esto tiene un místico, una parte mística. Vamos con la siguiente diapositiva para que ustedes puedan entender algo. Miren, el símbolo de la salud. El símbolo de la salud son dos serpientes, un asta, y miren que tiene alas de ángel. Esto en hebreo es lo que se le llama la serpiente voladora. Sé que en muchos pasajes de la Sagrada Escritura hemos visto la serpiente voladora. Entonces ya podemos ver que de dónde vino este símbolo de la salud. Por eso es que la serpiente también significa salud, significa sabiduría, también significa eternidad. Y esas dos alas para hacer referencia a un ser angelical. ¿Y dónde provino todo esto? Viene del texto bíblico, pero con un enfoque místico. La Biblia sí habla de la serpiente ardiente, pero no para hacer referencia a un ser angelical. Entonces podemos concluir que ¿qué es un serafín? Un serafín es un ser que arde, ese arde es de bronce. ¿Y dónde administran estos seres? O sea, sabemos que en el tabernáculo solamente habían dos objetos hechos de bronce, hechos de zarate, hechos de ardiente, que tenemos el altar de bronce y tenemos las fuentes de bronce. Por eso que el símbolo bronce o este material significa juicio, significa castigo, significa también este sacrificio. Cada vez que nosotros vemos este término, y también se representa a los reyes, en el caso de los cuatro reinos, el tercer material, tenemos el oro, la plata, tenemos el tercero tenemos el bronce. Es decir, algo inferior, algo diminutivo. Entonces, mire que por qué Isaías, cuando vio a estos seres, lo llamó así serafín, no para hablar de un orden jerárquico. Isaías era un profeta, y Isaías no conocía el tabernáculo, no conocía el templo, él no había entrado al atrio, no conocía el lugar santo ni el lugar santísimo. Por eso que cuando murió el rey Usías dice que él quería encender el incienso, cosa que le correspondía a los sacerdotes. Y la historia bíblica dice que Usías
salió con lepra, porque Dios no le ordenó a estas personas, a estos reyes, ser sacerdote. Y aquí viene sorprendente, ¿por qué un rey anhela el sacerdocio? Y eso sería otra temática. Entonces, cuando muere este rey de lepra, Isaías tiene una visión. Isaías ve el trono de Dios y ve a unos seres ardientes, unos seres de bronce. Y estos seres de bronce están encargados. ¿Encargados de qué? Están encargados de hacer juicio, están encargados del sacrificio, están encargados del perdón. Por eso que este ser se le acerca y le dice: tus pecados te son perdonados, es limpio tu pecado. Pero mira que Isaías no lo dijo para hablar de una jerarquía, sino más bien una referencia de lo que él está observando. Vamos con la siguiente diapositiva y aquí terminamos con los querubines. La palabra querubín, aquí tenemos la terminación in, que significa plural. Esta palabra en hebreo significa figuras imaginarias. Se utilizaban estas figuras abstractas. Cuando hablamos de abstracto, estamos hablando de algo imaginario, para representar, mire, todo el poder de los reinos espirituales. Ya esto suena como algo místico, ¿cierto? Se usaba para guardar los lugares sagrados y tesoros divinos. ¿Por qué se habla de poder espiritual? Esta palabra querub no se utilizó en Siria. Los primeros que empezaron a utilizar esta palabra fueron los sumerios, luego lo utilizaban los egipcios, luego lo utilizaban los judíos, luego lo utilizaban los griegos. Siria, que pertenece a lo que es Mesopotamia. ¿En qué consistía esta figura? Entonces, vamos con esta diapositiva, vamos a mirar por qué se le llamaban figuras imaginarias y por qué tenía todo el poder del reino. Aquí tenemos la palabra querub. Esta figura o este relieve, hermano, es un hallazgo arqueológico. Aquí no estamos hablando por hablar, es un hallazgo arqueológico encontrado en la ruina de Mesopotamia. Y este es un querubín babilónico. Y mire que aquí le puse las partes para que puedan entender de qué manera estaban hechos estos querubines. El rostro era de un hombre, pero este rostro era del rey de Turno. Es decir, a través de estos relieves, de estas figuras, se detectaba quién era el rey de aquella época. Ese es el rostro de un rey babilónico, que era el rey que estaba en Turno en aquella época. Tenemos que tiene alas, alcanza a ver las alas de águilas, tenemos alas de águila, el cuerpo de un león, tiene el cuerpo de un león y tiene las patas de becerro. Entonces, esto es un querubín babilónico. Los egipcios también tomaron estas figuras para guardar los templos, los lugares sagrados. También hicieron sus querubines, es decir, eran este tipo de animales. Entonces, ¿por qué se están empleando estas figuras? Porque dice la mitología babilónica, porque ya que nos metemos a la mitología babilónica, son los 4 poderes o los 4 reinos de la tierra. El hombre es el rey de la tierra, el águila es el rey de las aves, el león es el rey de la selva y el becerro es el rey del campo. Entonces, estos 4 animales, estos 4 seres, que son poder, que la Biblia lo llaman seres vivientes, a las aves, a los peces, a los animales y al hombre le llaman seres vivientes. Eso es lo que está registrado en el libro de Génesis, que están los 4 poderes. Entonces, al completar estos 4 animales en uno solo, la persona que veía esto se sorprendía. Por eso usted puede observar que cuando Salomón edificó el templo de Dios, la Biblia dice que hizo 2 querubines de 5 metros, es decir, 10 codos. Eso equivale a 5 metros de altura. Y esos querubines que él hizo, uno se imagina que son como seres humanos con alas, no son seres humanos con alas, son este tipo de animales. Es decir, él lo que hizo fue el cuerpo de un león, la cara, que posiblemente era el rey, el rostro de él, porque no tenemos ilustraciones, solamente seguimos lo que dice la parte histórica y arqueológica, que tiene ala de águila y pata de becerro. Entonces mire que hizo 2, y dice la Biblia que puso debajo del arca de la alianza, debajo de estos querubines. Entonces la gente que entraba al lugar santísimo se tropezaba con estos querubines. Y también Salomón
mandó a tallar en relieve el lugar santísimo, el lugar santo y también el atrio. Incluso los altares, la fuente de bronce, que él hizo 10 de bronce, fuente de bronce que la Biblia lo llama mar, talló en estas fuentes querubines. Es decir, que también puso a estos seres imaginarios, figurativos en estos lugares. Entonces mire que la Biblia toma pues de estas culturas para hacer referencia a lo que es un querubín. Entonces mire que para los antiguos esto es lo que era un querubín. Por eso es que cuando nosotros hablamos de querubines como una parte jerárquica, nosotros no lo pintamos así, porque ¿quién va a pintar un querubín de esa manera? Uno lo pinta como un ángel que tiene 4 alas, su rostro de hombre, muy luminoso. Y podemos observar que al diablo se le llama un querubín, es decir, a un ser que tiene cuatro poderes, es decir, a un poderío, podemos decir. Por eso se le da la representación de estos querubines. Y vamos a mirar el Arca de la Alianza, ya para terminar, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano, me permite. Mira, hermano, esta imagen que ustedes están observando aquí, esta es la propia imagen del Arca de la Alianza. Hermano, espera un momentito, hermano Elizabeth. Esta imagen que usted ve aquí es el Arca de la Alianza. Sé que cuando nosotros buscamos por internet y escribimos Arca de la Alianza, usted puede observar que arriba del propiciatorio encuentran 2 hombres, figuras humanas con alas, mirando el propiciatorio. Y dice, ¿no?, que esas figuras imaginarias, o esos querubines son así, ¿no? La Biblia no se está refiriendo a que esos querubines sean con figuras humanas, sino que son animales, tal como aparece ahí. Estas fueron las figuras cuando Dios le dijo a Moisés: hazte los querubines, es decir, cuerpo de león, rostro de hombre, ala de águila y pie de becerro. Vamos con el siguiente diapositiva, hermano Elizabeth. Como pueden ver, eso es el propiciatorio. El propiciatorio es el trono de Dios, donde la Biblia hay un salmo que dice que Dios cabalga como de los querubines y Él se sienta, Él está sentado en medio de los querubines. Entonces mire que la palabra querubín, esta es la imagen real de lo que es el propiciatorio y estos querubines o estas figuras imaginarias. Ya para terminar, mis hermanos, esta exposición, en Ezequiel, en el capítulo 1, vemos de que estos querubines, Ezequiel, como era un sumo sacerdote, él conocía el lugar santísimo, tenía más conocimiento, digamos, amplio que Isaías. Y él dice que estos querubines tenían 4 rostros, tenían rostro de águila, tenían rostro de hombre, tenían rostro de becerro y tenían rostro de león, y que estos seres cargaban el trono de Dios. Dice que debajo de estos querubines había un trono, y el que estaba sentado en el trono tenía la figura de un ser humano. Y en Ezequiel capítulo 10, versículo 10, dice que esos seres vivientes eran querubines. Entonces aquí damos por terminar, mis hermanos, la enseñanza filológica de la parte de la filosofía. Entonces hago la sesión de preguntas y respuestas, mis hermanos. Listo, mi hermano. Hermano, gracias, hermano Jonathan, por tan excelente exposición de la angeología. Bueno, hay unas preguntas. Vamos a ir mirando si los hermanos quieren tomar, que levanten la mano ahí en el chat para que el hermano pueda responder las preguntas. Entonces, si hay alguien que va a preguntar, entonces esperamos que por favor alguien, o más bien, aquí hay unas preguntas en el chat. Si quieren, de pronto entonces las vamos mirando aquí en el chat.
El hermano César Mayorga dice, los adventistas dicen que Jesús es el mismo arcángel Miguel y que es el único arcángel que menciona la Biblia. Bueno, mi hermano, esto es una creencia adventista. ¿Cómo desmentir esta creencia adventista? En Hebreo, en el capítulo 1, dice que Cristo es superior a los ángeles. Y cuando dice que Cristo es superior a los ángeles, se está refiriendo a toda la corte angelical. Ya ninguno de los ángeles Dios llamó a su hijo. Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne, se dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando se habla de que lo adoren todos los ángeles, está incluyendo tanto a los buenos como a los malos, porque los demonios son ángeles, pero lo llaman ángeles caídos. Todavía tienen su naturaleza, pero la tienen caída. Entonces, los adventistas, sí, porque la Biblia habla de Miguel, no se habla de otro arcángel. Pero en Daniel capítulo 10 dice que Miguel es uno de los príncipes de Dios. No se dice que es único, sino uno. Es decir, que hay más príncipes del ejército de Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su comentario, por su explicación. Hay otra pregunta del hermano Julio. ¿Qué es movilizar el trono de Dios? ¿Qué es movilizar el trono de Dios? Perdón, cuando utilicé el término ofanín, en Ezequiel significa rueda. Cuando Salomón erigió el templo, la Biblia dice de que Salomón algunos mobiliarios, algunos utensilios del templo le colocó ruedas para que se podían movilizar. Eso significa que no es algo que va a quedar estable, sino que algo que se va a mover o a desplazar. Cuando Ezequiel ve la visión del tercer templo, Ezequiel observó de que el templo de Dios tenía una rueda, no solamente el templo de Dios, sino toda la parte mobiliaria, lo que es el candelabro, lo que es. Eso está en Ezequiel capítulo 40, 41 en adelante, son los 4 últimos capítulos de este libro. Entonces, por eso que la Biblia dice que los utensilios del templo se movilizaban. ¿Qué interpretación significa esto dentro de la cultura judía? Cuando los utensilios se movilizaban, eso significa que Dios es un ser espiritual, es un Dios que está en todas partes, que Él no está en un lugar fijo, sino que Él se moviliza en cualquier parte. Y para poder representar esa ilustración, utilizaban la palabra ofanín o ruedas. Ok. Listo. El hermano Johnny Casas tiene una pregunta. ¿La expresión ángel de Jehová habla de una teofanía, de Dios, o es un oficio? La expresión ángel de Jehová habla de una teofanía de Dios o es un oficio. Pues podríamos decir que ambas. La palabra teofanía pues es una palabra griega para hacer referencia a algo visible de Dios. Dios significa visible. Teofanía significa forma, sí, son formas visibles de Dios. En este caso, Dios toma una forma visible, que es la apariencia de un ángel, es decir, un aspecto humano. Entonces, la referencia que la Biblia habla sobre la teofanía de Dios. Y un oficio, digamos, es una tarea o una tarea encargada o una actividad que se le carga. Entonces, si hablamos de que Dios va a dar un mensaje, digamos que está tomando un oficio angelical, es decir, como un mensajero, como un enviado. Entonces, es lo mismo, la teofanía de Dios, como hablar de oficio de Dios. Se está refiriendo a la parte angelical, que es mensajero, maestro, enviado, todos los temas, las definiciones que conlleva este oficio. ¿Hay otra pregunta? El hermano Johnny puede seguir, ayúdenos. Hermano Eliseden, me colabora, tengo una pregunta ahorita, por favor. ¿Listo?
Sigue la otra pregunta. ¿Quién escribió el libro de Enoc o de dónde viene? Nuestro hermano Ricardo Coca hace esa pregunta, hermano Jonathan. Bueno, el libro de Enoc no se sabe quién lo escribió. No se registra históricamente quién escribió este libro. Se le conoce como un libro apócrifo porque ya se empezó a usar en el siglo 200 a.C. y está escrito en griego. Dice, ¿de dónde viene? Pues viene de la cultura judía. Recordemos que los judíos, cuando entraron bajo el dominio de Alejandro Grande, hubo un movimiento llamado el movimiento helenista. Este movimiento helenista produjo que la filosofía griega se introdujera en la cultura judía. Por eso que Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles tomaron de la sabiduría judaica y la convirtieron en filosofía. Entonces, en este periodo surgieron los libros apócrifos como Tobías, Macabeo, pero escritos en griego. Cuando se hizo el concilio de Miania en el siglo I después de Cristo, los judíos sacaron estos libros del Antiguo Testamento por una simple razón. La primera, porque no estaban bajo el periodo de la inspiración divina, es decir, desde Moisés hasta Esdras, ni tampoco estaban escritos en hebreo, porque estos libros están escritos en griego. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de los judíos de habla griega, de la filosofía judaica. ¿Y quién lo escribió? No se sabe quién lo escribió. Muy bien, hermano Jonathan. Aquí hay otra pregunta del hermano Luis Sánchez. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel? Hermano, a esta pregunta creo que toca hacérsela a un testigo de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová. Bueno. No soy testigo de Jehová, eso tiene que responderle a un testigo de Jehová. Bueno, el hermano Nicolás Díaz, según la teología bíblica, no existe ninguna jerarquía de seres angelicales. Que no hablaste es algo de la teología bíblica de los ángeles. Sí. La teología bíblica, como podemos observar, lo que miramos en todo este estudio, miramos que la jerarquía angelical es un concepto filosófico que nació por Pseudo Dionisio, fue adaptado por los filósofos cristianos como San Jerónimo, Clemente de Roma, y hasta llegaron a nosotros. La Biblia, cuando se refiere a los serafines, cuando se refiere a los querubines, cuando se refiere a los arcángeles, está haciendo más referencia a los oficios y no a una jerarquía, a un rango jerárquico. Por ejemplo, si usted lee Isaías 6.1, si usted lee Ezequiel 1.21 y lee Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 en adelante, ustedes pueden observar que los serafines, que los querubines son los mismos seres. Isaías lo llamó serafín. Características que decían santo, santo, santo. ¿Qué otra característica? Que estaba cerca del trono de Dios. Luego Ezequiel ve el mismo trono de Dios, pero con otro enfoque, ya como un enfoque sacerdotal. Y Ezequiel dice, vi un trono, pero en el trono habían 4 seres vivientes que eran querubines, que tenían este rostro de hombre, de águila, de becerro y de león. Y en el trono había la figura semejante a un hombre. Hasta ahí termina la visión de Ezequiel. Luego llega el apóstol Juan, y el apóstol Juan aclara la visión del trono de Dios. Juan toma de los 2 historias de estos 2 profetas, de Isaías y de Ezequiel, y lo concreta en una sola historia. ¿De qué manera Juan lo concreta? Cuando dice, y vi un trono, y el que estaba sentado en el trono era Jesucristo mismo, que tenía aspecto como las piedras preciosas. Y alrededor de ese trono había seres vivientes que tenían rostros de león, rostro de hombre. Sí, me está recordando a Ezequiel. Y luego el apóstol Juan dice, pero estos seres dicen santo, santo, santo. Me está recordando la visión del profeta Isaías. Es decir, el apóstol Juan dice que estas dos visiones es una sola visión. ¿Y por qué Isaías lo llamó serafines? Porque Isaías lo vio que estaban ardiendo como el bronce.
¿Y por qué es que lo llamó querubines? Porque eran figuras imaginarias, pero no para hacer referencia a una parte jerárquica. Eso es lo que dice la teología bíblica. Bien, muy bien, hermano Jonathan. O sea que la Biblia no habla de jerarquía, sino de oficios. Así es, mi hermano. Bueno, el hermano... O sea que se cae con su propio peso la teología de la jerarquía angelical. Sí, hermano, ya miramos que la jerarquía angelical es una teología filosófica. Y ya miramos de dónde surgió los orígenes, cómo quedó estructurado y luego fue plasmado a la Biblia. Y eso es lo que es uno le llama falsa doctrina. Una falsa doctrina es una creencia que yo tengo y malinterpreto los pasajes de las Sagradas Escrituras a mi conveniencia, a lo que yo creo que eso dice así. Bueno, nuestro hermano Ricardo Coca pregunta: ¿tienen los seres angelicales libre albedrío? Bueno, aquí volvemos otra vez con la filosofía. Sé que nosotros tenemos muchas creencias filosóficas. El término libre albedrío no está en la Biblia. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia, ni en griego ni en hebreo. Eso no está en la Biblia. ¿De dónde surgió el libre albedrío? El libre albedrío surgió cuando se tradujo la Biblia de los judíos del hebreo al griego. Y cuando se tradujo del griego al latín, se introdujo la palabra filosófica. Libre albedrío en latín significa voluntad propia. Y este libre albedrío los filósofos lo utilizaron para interpretar Génesis capítulo 3, de que Adán y Eva pecaron porque tenían libre albedrío. Eso para darle un sustento filosófico a la caída de Adán y Eva, que ellos pecaron porque tenían libre albedrío. ¿Dice eso la Biblia? No, la Biblia no dice que ellos pecaron porque tenían libre albedrío. La Biblia dice que ellos fueron engañados. Eso es lo que dice la Biblia. En conclusión, los ángeles no tienen libre albedrío. Bueno. Tremendo. Bueno, pero no es el tema. No, pero importantísimo. Sí, importantísimo, pero bueno. Está el hermano Abelardo Cuellar. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes de Ezequiel 1:19? Bueno, los 4 seres vivientes de Ezequiel 1:19, pues la Biblia ya lo llama querubines. Más adelante en Apocalipsis también lo llama seres vivientes. Esto es una representación, hermanos, de todos los reinos de la tierra. Es decir, Dios tiene el dominio de todos los reinos. La mayoría de los cristianos hemos adoptado que estos 4 seres vivientes es una referencia, no que son, es una referencia de los 4 evangelios, es decir, de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Es una referencia, ya que Mateo presenta a Jesús como un rey, el león. Marcos lo presenta como un siervo, que encontramos 56 milagros en el libro de Marcos. A pesar que tiene 16 capítulos, tiene 56 señales o milagros, que lo presenta como un becerro, como un servidor. Lucas lo presenta como un hombre y Juan lo presenta como Dios y como un águila. Entonces es una representación de los 4 evangelios. Pero la Biblia dice que estos 4 seres vivientes son querubines. Hermano Jonathan, ¿me permite un aporte ahí a ese punto? Sí, claro, hermano. El libro de Ezequiel capítulo 1 hace la profecía. El desarrollo de esa profecía está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el desarrollo prácticamente de esa profecía con Cristo, con el Mesías ahí incluido, y el cumplimiento de esa profecía, prácticamente el nuevo cumplimiento está en Apocalipsis capítulo 4, cuando hace referencia los 4 seres vivientes que le llama la Escritura. Gracias, hermano. Bueno, muy bien. El aporte de Manuel Licen, y pues ahí se anexa con la siguiente pregunta del hermano Gabriel Medina. El hermano Nicolás Díaz: ¿qué representan los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4:6 y por qué están llenos de ojos por dentro y por fuera?
Pero recordemos, a los hermanos, que ya miramos que los 4 seres vivientes... Sí, ya está respondido. Sí, ya está respondido, que representan los 4 reinos. Ya miramos el león, rey de la selva, el becerro, rey del campo, el águila, el rey de las aves, y el águila y el hombre, el rey de la creación. Quiero también dar otro pequeño aporte para que ustedes lo puedan estudiar más adelante. El número en Números capítulo 2, donde se habla sobre el campamento de Israel, habían 4 banderas. Esas 4 banderas estaban organizadas por los 4 puntos cardinales de la tierra: oriente, occidente, norte y sur, y cada bandera tenía una figura de un animal. La primera bandera tenía el animal de un león, era Judá. Luego seguía la bandera de un becerro, que era Neftalí, Efraín. Luego tenemos la bandera de Dan, que era un becerro. Y luego, por último, tenemos la bandera de Rubén, que era un hombre. Entonces, estas son las 4 figuras que estaban representando también el campamento del tabernáculo. Estos 4 seres vivientes que posteriormente se representó como querubines, donde todo el reino de Dios estaba completado. ¿Y por qué lleno de ojos por dentro y por fuera? Ya sabemos que cuando la Biblia habla de lleno de ojos, no se está haciendo literal, sino que son seres que tienen sabiduría de parte de Dios, que ellos lo saben, es por parte de Dios. Recordemos que los ángeles son seres con sabiduría y con inteligencia, que ellos tienen un amplio conocimiento de las cosas, de los misterios de Dios, y ellos son encargados de revelar. Dios los usa para que les revele a los seres humanos estas cosas. Entonces tenemos a Daniel, que fue un ángel que les reveló, y tenemos a Juan, que fue un ángel que les reveló el libro de Apocalipsis. Amén, amén. Hermano Gabriel Medina pregunta, Josué 5:14, habla del príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Aquí habla de Miguel o una manifestación de Dios según nuestra doctrina de la unicidad? Bueno, aquí la Biblia no dice que se llama Miguel. La Biblia no en un momento está diciendo Miguel, simplemente dice que es un príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Y por qué se dice que es una teofanía de Dios? Porque recibió adoración. Porque la Biblia dice, quita tu calzado, porque la tierra que estás pisando es santo es. Entonces podríamos decir que es una teofanía de Dios. Amén, amén. Hay una pregunta aquí muy importante del hermano Adán Malpica. ¿Hay un ángel de la muerte? Muy importante esa pregunta. Pues la Biblia dice que cuando hubo la muerte, los primogénitos, pues Dios mandó el ángel de la muerte. Eso es una expresión bíblica, pero no quiere decir que existe un ángel de la muerte. Simplemente Dios le delegó ese oficio a ese ángel. Ve y mata a los primogénitos de Egipto. Y la Biblia dice que el ángel tenía una función, es decir, de parte de Dios. No quiere decir que eso sea un ángel, que la muerte es un ángel, porque la Biblia deja claro de que la muerte es un estado del ser humano. Ya, ¿qué puede producir la muerte? Si se enferma mi cuerpo, me muero. Si adquiero una enfermedad, me muero. Si alguien me dispara, me muero. Es decir, hay muchas formas de que produzcan la muerte, pero no necesariamente sea un ángel. La Biblia habla que fue un ángel para hacer referencia a un oficio que Dios le encargó a este ser. Digámoslo de esta manera, hermano Jonathan, Dios encargó ese oficio de matar, pero cuando terminó su oficio, hasta ahí llegó la tarea. Así es, hermano John, así es. Muy bien. El hermano Nicolás Díaz, ¿qué significan los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 4:5? Bueno, ya aquí nos salimos de la temática, ya sería otra temática. La respuesta está en Isaías 11:1 y está en Colosenses. Voy a buscarle la cita bíblica, hermano, regálame un segundito. Amén. Isaías 11:2. No me acuerdo dónde está ese versículo, no sé si está en Colosenses o está en Efesios. Hermano Jonathan, Isaías hace muy buen, o sea, Isaías habla perfectamente acerca de qué significan los 7 espíritus de Dios.
¿Ya? Si usted lee Isaías capítulo 11, creo que 11, 1 y 2, ahí está la respuesta, hablando de los 7 espíritus de Dios, de conocimiento, de sabiduría. En Isaías 11:2 solamente habla de 6 espíritus, no hay 7, solamente hay 6, y hace falta uno. Ese uno está en el Nuevo Testamento. Yo no estoy buscando aquí el texto bíblico, no lo encuentro. Si usted puede leer Isaías 11, se dará cuenta que hay 6 espíritus, no hay 7, hay 6. Efesios 18, espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias, hermano Johnny. Efesios 1, ¿qué? 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Si nosotros leemos Isaías 11, en Isaías 11 solamente hay 6 espíritus, y Isaías lo explica en un orden. Vamos a Isaías 11. Hermano Jonathan, lo que pasa es que ya nos salimos del tema en que estamos. No, espere tantico, hermano Eliseo, deje lo que le explique, espere tantico, no azare. No, pero es que estamos en un tema aquí, hermano. Creo que es posible, hermano Edison, le pido el favor, de que estamos en un tema aquí, pues realmente hablando de los ángeles, y no podemos, o sea, hermano Johnny, por favor, también leer las preguntas que sean referente al tema. Gracias. Listo. El hermano me puede escribir por el interno y le respondo la pregunta. Y quedan 4 minutos, de hecho. Bueno, el hermano John Freddy Rojas, Génesis 6:4. Se aplica a los ángeles caídos, pero se muestra como los hijos de Dios que se llegaron a los hijos de los hombres, hijas de las mujeres. Bueno, mi hermano, listo. ¿Por qué se dice que fueron ángeles? Eso está en el libro de Enoch. Al final de la clase le voy a regalar el libro de Enoch. Usted lo puede buscar, creo que en el capítulo 4 o 5, donde se registra esta misma historia del Génesis, pero que se está haciendo referencia a los ángeles. Entonces la creencia que surge de que Génesis 6:4 se refiere a los ángeles viene del libro de Enoch, pero la Biblia no dice eso. Los hijos de Dios se está refiriendo a la descendencia de Seth. Bueno. Pero ya sabemos que los ángeles no se procrean. Bueno, los ángeles que pecaron cambiaron de naturaleza, o sea, se convirtieron en demonios. Hermano Jonathan. Cuénteme, hermano John. Hay una pregunta aquí. ¿Los ángeles que pecaron cambiaron de naturaleza? ¿De ángeles se convirtieron en demonios? La Biblia dice en Judas que los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que ellos cambiaron de naturaleza, que el primero, por eso que un predicador dijo que el primer homosexual fue el diablo, porque él cambió su naturaleza, es decir, de ángel de luz pasó a ser un ángel de tiniebla, y que ese pensamiento se lo introduce al ser humano, que cambie su naturaleza. Si usted es hombre, pásese a mujer, y si es mujer, pásese de hombre, sí, cambia su naturaleza. Entonces, ellos eran ángel de luz y se convirtieron en tiniebla, en oscuridad, que si no guardaron su dignidad. Muy bien, el hermano Abelardo Cuella. O sea que los ángeles, su oficio en sí, ¿cuál sería? El oficio en sí de los ángeles. El oficio de los ángeles hay un versículo en la Biblia que dice que ellos son espíritus que administran el poder de Dios. Su función es administrar todo lo que corresponde a Dios. Eso está en Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo para que ustedes lo puedan escribir en su casa. Hebreos, incluso es un salmo que el autor de Hebreos capítulo 1, versículo 7, dice: ciertamente de los ángeles dice, es decir, ¿quiénes son estos? El que hace a sus ángeles espíritu y su ministro
y a sus ministros llama de fuego. Es decir, que es un ángel, es un mensajero, es un enviado, es un ministro de Dios. Función, dependiendo de la función que Dios le vaya a delegar. Bueno, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Esas son las preguntas que encontramos en el chat. Vamos a ver si hay algo. No le quedó una preguntita. Hazla, hermano. Sigue, hermano Edison. Aquí hay un hermano que hizo una preguntita que me parece que es muy importante. Ricardo Coca hizo una pregunta: ¿por qué pecaron algunos ángeles como el lucero hijo de la mañana si no tenían voluntad propia o libre albedrío? Bien, muy bien. Sí, se me pasó. Claro, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. La Biblia dice, mire que la Biblia redacta la historia de qué manera Satanás pecó. En Ezequiel capítulo 28, versículo 2, que sabemos que esta historia se está refiriendo al rey de Tiro, un rey que había cogido mucha fuerza, era muy rico, y Tiro pertenecía a lo que es la frontera de la parte sur, la parte sur de Israel, y estaba en lo que era el Mediterráneo, se volvió potencia. Entonces Ezequiel toma una analogía de esa actitud que él tuvo, que él tenía, y lo compara con la actitud que nació con Satanás o el querubín. Y la Biblia dice: tú, querubín protector, en toda la propiedad de Dios se paseaba, en el huerto de Dios se paseaba. Y mira lo que dice la Biblia: hasta que salió en ti maldad. Con respecto a tus ¿cuál es la palabra? Es la palabra de mercancía. Utiliza otro término en la Sagrada Escritura, dice contrataciones. Contrataciones, la palabra contrataciones significa mercancía, comercio. Hacemos referencia al rey de Tiro. Entonces Satanás hizo lo mismo, es decir, que él miró su belleza, se miró a sí mismo, que estaba adornado de todas piedras preciosas. Son 10 piedras preciosas que registra, y esas mismas 10 piedras preciosas es la que se le coloca al sumo sacerdote en el pectoral, que son 12. Satanás tenía 10. Entonces dice la Biblia que él se miró hasta que corrompiste tu sabiduría por causa de tu hermosura, por causa de tu esplendor. Entonces la Biblia está detallando de que Satanás está pecando no porque tenía esa libertad, sino porque se miró, porque estalló maldad en él, corrompió su sabiduría. Al corromperle su sabiduría, indujo a los otros seres angelicales. Es decir, vemos un panorama, hermano. Ese mismo panorama es el mismo panorama que sucedió en el huerto del Edén, pero a una escala inferior. Entonces, lo que sucede en el huerto del Edén es lo que sucedió en la parte angelical. Entonces, Satanás, la Biblia no dice que él pecó porque tenía libre albedrío, sino porque salió en él maldad, corrompió su sabiduría, indujo a los demás, hizo una rebelión y hubo la expulsión. Así como Dios expulsó a Satanás, expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Y cuando, escúcheme bien, mis hermanos, y cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios en la tierra prometida, Dios los exilió también al oriente, así como exilió a Adán al oriente. ¿Dónde lo mandó Dios al pueblo de Israel? A Jerusalén lo mandó al oriente, es decir, a Babilonia. Entonces, mire, todo aquel que peca contra Dios, todo aquel que se cree más que Dios, Dios los exilia. Entonces, mire que este es el contexto histórico que maneja la Sagrada Escritura. Por libre albedrío no aparece por ningún lado en la palabra de Dios. Así es. Muy bien, muy bien. El Edén en donde estuvo Satanás, ¿era en el cielo o en la tierra? Pues sabemos que Satanás pecó fue en el cielo, que él no pertenece a nuestro mundo. Él está en un mundo superior a donde nosotros. Esa palabra suena como místico, no tengo más palabras, pero él pertenece al cielo, a la parte donde mora Dios y sus ángeles. Amén. Hay un aporte, dice: hermano Jonathan, los ángeles pecaron con pleno conocimiento, libre albedrío. Es un concepto que se ha introducido para explicar el mal, pero estos ángeles eran seres perfectos. Es una observación. La Biblia dice que los ángeles eran seres perfectos, por eso que ahí va el punto.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, y eran seres perfectos, Adán y Eva no tenían pecado. Entonces, si Satanás engañó a esos seres angelicales, para el hombre era pan comido. Pero miren que Satanás no engañó directamente al hombre, sino que utilizó su parte vulnerable, que era la mujer. Y ahí viene un despliegue de enseñanza con respecto a la Biblia, que no voy a detallar sobre ese despliegue de enseñanza. Listo. Agradecer, hermano Jonathan, esta clase. Les debo acompañar a nuestro hermano Eliseo para despedir. Bueno, mis hermanos, excelente aporte, bueno, hemos tenido una mañana, muy importante referente a este tema de angeología, desde la óptica filológica, ¿sí? De filología. Bueno, el próximo, hermano Jonathan, en la próxima clase. La próxima temática es la variable del nombre de Dios. La variable del nombre de Dios. El nombre de Dios. Hermano Eliseden, disculpe, una sugerencia, ¿sí? Con todo respeto. ¿Podría ser posible que para el próximo se extendiera un poco más el tiempo para dar lugar a más preguntas? Porque honestamente aquí hay una cantidad de preguntas que quedan en el aire, por cuestión del tiempo. Gracias. Ok, listo. Sí, ahí hemos apenas organizado 1:30, que es lo que hemos puesto en nuestra agenda. Pero el deseo es, hermano, seguir indagando. El deseo de la escuela de estudiantes bíblicos es que no nos quedemos con eso, sino que nosotros mismos hagamos una teología, hagamos unos estudios propios y saquemos nuestras propias conclusiones. Estamos viéndolo desde la óptica filológica, de filología, ¿ya? Entonces, pero cada uno de nosotros, hermano, créame que pues el pastor es el estudioso. Creo que esto es lo nuestro. Creo que esto es muy importante que nosotros lo amemos y lo abracemos. Entonces, hermanos, de nosotros depende de ampliar el conocimiento, y de que ya el hermano nos mostró unas gráficas y que nosotros vamos a ampliar. No nos quedemos, hermano, créame, no nos quedemos nomás con este seminario, con esta clase. Ojalá la repasáramos, la repasáramos, la estudiáramos y hagamos nuestras propias diapositivas y bien organizaditas. Hermanos, Dios les bendiga a todos y vamos a hacer una oración. Voy a invitar a nuestro hermano Julio. Quiero analizar puntos que las personas que estén interesadas en el material, yo se lo mando a este hermano Eliseo para que usted se encargue de repartirlo. Okay. El libro de Not y el libro de Dionisio, Pseudo Dionisio. Por favor. Listo, mi hermano. Bueno, gracias, hermano. Y bueno, vamos a orar, hermano Julio. Diríjanos en la oración, tengan la bondad. Amén. Soberano y eterno Dios, glorificamos y honramos tu nombre, Señor, y esta mañana reconocemos tu señorío, oh Dios amado. Declaramos nuestra absoluta dependencia de ti, mi Señor. Te damos gracias, oh Dios, por este seminario. Ha sido muy constructivo, Señor, edificante, y esperamos, Señor, seguir creciendo en sabiduría, en conocimiento. Ayúdanos, Señor Jesús, para tener un espíritu investigativo, Señor, de estudio, y que tú nos sigas enseñando, Señor, a través de estos seminarios que nos enriquecen, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los integrantes de esta plataforma de estudio, Señor, y derrama abundantes bendiciones sobre sus vidas y sus hogares. A nuestro profesor de este seminario también bendícele grandemente de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, mi hermano. Bueno, bendiciones para todos.